Buenas tardes. Hoy completaremos el tema de la comunicación en la resolución de conflictos. Nos dedicaremos específicamente a conocer y practicar herramientas comunicacionales que son claves para nosotros. Nos referimos a la escucha activa, las preguntas y el parafraseo. Si bien la escucha activa es una actitud, un modo de escuchar, podríamos decir que esta actitud se completa, se sirve para su mejor despliegue de las otras dos aquí mencionadas. En efecto, las preguntas y el parafraseo resultan ser las mejores herramientas para una escucha activa bien lograda. Desde el enfoque lineal de la comunicación, que nos ha resultado incompleto y estático, entenderíamos la escucha como un fenómeno pasivo que solo requiere de estar callado, dejar hablar, oír y prestar atención. En nuestro enfoque sistémico y constructivista, la escucha es una actividad que requiere de aprendizaje y práctica. Escuchar no es estar callado esperando que el otro termine de hablar. Escuchamos para comprender, para acercarnos lo más posible a la perspectiva y vivencia del otro respecto del asunto que nos ocupa. Solo así podremos superar las posiciones en choque. Solo así podremos abrir posibilidades de solución que al principio no se nos ocurren. Esta clase de escucha tiene sus enemigos. El primero es la distracción. Si otra cosa ocupa la mente, es importante que la dejemos momentáneamente de lado, o bien quizás sea mejor dejar la escucha para otro momento. Lo segundo, y más difícil, es acallar la distracción interna provocada por nuestros propios pensamientos. Ese ruido interno puede tener diversas causas. La más frecuente, si se trata de un conflicto aún en sus etapas tempranas de tensiones latentes o de conflicto sentido, es que la energía puesta en ganar cualquier discusión nos impide enterarnos de cómo piensa el otro y cuál es el problema a los ojos del otro. Entonces no escuchamos para comprender, sino para ver en qué frase del otro podemos capitalizar a nuestro favor un error, una prueba de malas intenciones o cualquier cosa que incline la balanza para este lado. Sin duda, esto se deja ver por el otro, quien lejos de bajar la guardia y sentir un clima de cierta confianza y respeto por su punto de vista, sentirá que debe cuidar cada palabra que dice para que no sea usada en su contra. Otras veces, en una escucha, lo que nos interesa es quedar bien, entendido como sonar inteligentes, expertos, astutos, hábiles, incluso comprensivos y empáticos. Si no es sincera esta actitud, escucharemos a medias, porque la otra mitad de nuestra atención estará en elaborar la frase justa o la observación aguda. Finalmente, lo que puede suceder es que nos inclinemos hacia escuchar como jueces, con la intención y el propósito de encontrar rápidamente el veredicto adecuado. Esto sucede cuando tenemos la intención de aconsejar al otro lo que debe hacer, volver rápidamente el foco sobre nosotros y lo que nos parece bien, lo que nos parece mal, lo que haríamos en su lugar, etc. Y esto, aun si el otro lo menos que necesita es que le digamos qué hacer de acuerdo con nuestra forma de ver. ¿Qué debo tener en cuenta para escuchar activamente? Lo primero es acallar el ruido interno. Hacer un silencio interior, expectante y abierto a lo que vamos a recibir. De esta manera podemos escuchar el lenguaje digital, las palabras, y también ayudarnos para comprender mejor percibiendo el lenguaje analógico, el paraverbal, es decir, tonos, pausas, inflexiones, y el gestual, corporal, la expresión del rostro, los movimientos y posturas del cuerpo. Por ejemplo, no es cierto que cada vez que una persona cruza los brazos está cerrada a comunicarse. Puede ser eso o puede ser que simplemente se hace una postura cómoda. Pero esto lo lograremos captar si nos abrimos calmados y expectantes a recibir el conjunto de todo lo que nos comunica el otro.
incluso considerando el contexto en el que estamos y el clima en el que está teniendo lugar la conversación. Según el modo de preguntar, tenemos una primera distinción. Las preguntas abiertas, que suelen comenzar con qué, cómo, por qué, para qué, son aquellas que invitan a responder ampliamente, habilitan a que la persona se explaye al relatar su percepción del problema. Y las preguntas de modalidad cerrada, que son aquellas que se responden con sí o no o con un dato puntual, esto o aquello, por ejemplo, en el colegio, ayer a la tarde, etc. Estas se hacen con la única intención de confirmar o corroborar datos puntuales. En cualquier otra ocasión es preferible las abiertas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos preguntas cerradas estamos dando opciones limitadas desde nuestra perspectiva. Con ello nos privamos de descubrir cómo piensa y vive el problema el otro, sino que en términos de mapa y territorio le estamos poniendo al otro nuestro mapa.